El otro día estaba trabajando desde el caballete cuando de repente... Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Yo soy Hernán. Esto es desde el caballete y estamos de fiesta. Porque ya somos más de 100. Somos 105 según yo. Y eso está padrísimo. Espero que muchos vean los videos. Que logre convencerlos de que este mundo sería un poquito mejor si estuviéramos llenos de arte. Y el arte hay de mil maneras, ¿no? O sea, no solo es pintura. Acá he hablado de muchos pintores, pero hay distintos tipos de arte y creo que el arte libera. Siempre lo he dicho, el arte libera y el arte nos va a llevar a un mundo de más paz, más respeto, más armonía. Entonces eso es lo que yo quiero hacer aquí desde el caballete. Muchas gracias por haberle picado en suscribir. Ayúdenme a compartir para llegar a más personas. Queremos llegar ahora a 1000, todos los Hernanes de este video queremos llegar a 1000 porque pues me gusta ese número, está bonito. Y en fin, pues ya nada, agradecerles eso. Y como pues llegamos a 100, hoy les quiero contar algo un poco más sobre mí, para que conozcan más sobre el Hernán que les habla. Pues yo siempre fui un niño que me costaba mucho trabajo tener amigos. Siempre me costó muchísimo relacionarme. Curiosamente no me costaba hablar frente a los salones, pero sí me costaba entablar amistades. Y entonces, dentro de ese problema de entablar amistades, mi madre me presentó algo que me cambió por siempre. Mi madre me presentó a Julio Verne, me presentó los libros de Julio Verne. Y a partir de ahí, bueno, después me presentó otro también que se llama Corazón, diario de un niño. Me los leía en las noches y entonces a partir de ahí encontré que mi mejor amigo era un libro. Si yo me sentía solo, podía agarrar un libro, empezar a leer y me transportaba a donde fuera que el autor quisiese. O a donde mi imaginación también quisiese. Eso es lo bonito de los libros. Entonces a partir de ahí desarrollé el gusto por la lectura. A veces quisiera leer más de lo que he podido leer, pero también el tiempo no da. Sin embargo, siempre intento tener un libro, estar leyendo. Puede ser un libro nuevo o puede ser algún libro viejito, releerlo, porque los libros los lees a cierta edad y después vuelves a releerlos y te cambia la percepción completamente. Es muy interesante ese ejercicio. Entonces mi madre me enseñó la lectura, mi papá también tuvo ahí algo que ver, mi padre. Pero a partir de ahí empecé yo a interesarme por los autores, sobre todo por las cosas que me gustaban. Me gusta mucho la novela histórica, me gustan las novelas en general. Y me gustan, últimamente he encontrado gusto por libros un poco más biográficos. En fin, me gustan mucho los libros. Tengo muchísimos, afortunadamente, y siempre ando compartiendo libros. Un libro que siempre recomiendo es Persona Normal, de Benito Taibo. Para empezar a leer, me parece un libro muy bonito que aborda mucho sobre los seres humanos. Y pues yo iba creciendo, mis libros iban cambiando y de repente llegó el momento de entrar a la secundaria. En la secundaria fui un niño muy bulleado, muy molestado. Me molestaban mucho, usaba lentes, era chaparrito. En fin, hoy sé que eso no es indicativo para que se burlen de alguien, pero en ese momento era como el imán de acoso. Todo el mundo quería acosarme, muchos me acosaron. Y de repente había una clase que me gustaba mucho, que era la clase de español, que la daba un maestro que se llamaba el maestro Sergio. No me acuerdo su apellido, pero bueno, ese maestro... Yo estudié la secundaria a principios de los 2000. Ese maestro nos dejó leer Aura, que estaba prohibido. Carlos Abascal Peniche lo prohibió con la Sociedad de Padres de Familia, que ahorita está otra vez queriendo que quemen libros, porque como los niños van a aprender sexualidad y cosas así. ¡Qué terrible! En fin, gente así. Y prohibieron ese libro, sin embargo él nos dio a leer Aura. Y de repente un día llegó con otro libro que me voló la cabeza, que se llamaba Ensayo sobre la ceguera, de un cuate que se llama José Saramago, que es del que vamos a hablar hoy. Les voy a contar un poquito de la vida de José Saramago para ver si ustedes se interesan también sobre él, sobre sus libros o cualquier otro, y empezamos a leer un poco más. Estaría bien padre que aquí desde el caballete podamos hacer como un círculo de lectura.
¿Qué les parece? Déjenme acá en los comentarios si quieren que hagamos un círculo de lectura y cada semana nos dedicamos un poco a eso. Hago un video sobre lo que deberíamos de haber avanzado de un libro y lo comentamos. Se me acaba de ocurrir, está muy interesante. Si les gusta, píquenle, díganme si nos gusta, pónganme en los comentarios. Y si no, pues si no me ponen, de todas maneras lo voy a planear y lo voy a hacer porque me parece interesante. Entonces este libro, Ensayo sobre la ceguera, llegó a mi vida en un momento en el que lo necesitaba completamente. El libro habla de una sociedad en la que de repente todos se quedan ciegos, nadie sabe por qué y empieza a ver como la locura de que nadie puede ver, nadie, todos se vuelven iguales porque pues nadie puede ver, ya no hay manera de que los cuates con dinero tengan dinero y aplasten a los otros porque en realidad nadie ve. Entonces el libro trata sobre eso, una sociedad utópica, pero para mí en ese momento fue como wow, puede pasar esto, o sea, yo puedo ser igual que mis acosadores y ellos igual a mí, qué padre, o sea, no tendría que tenerles miedo, qué bonito, me gusta. Y conforme fui avanzando en el libro, en las clases de español, me fui metiendo más de lleno en José Saramago. Después llegó una personita que ahorita me cuida en otro lugar, espero. Bueno, no espero, sí me cuida en otro lugar, no sé dónde, pero está en otro lugar. Y ella me empezó a regalar más libros de José Saramago, me lo presentó más porque a ella le gustaba mucho, ella era maestra de español y decía que José Saramago se apropió del lenguaje, porque si lo leen van a ver que no usa signos y puntuación, lo cual es complicado en un principio para leer, pero ya que le agarras la onda, es muy divertida su manera de escribir. Y bueno, suficiente de historia de Hernán, ya irán sabiendo un poco más de mí. Ahora les quiero contar justo sobre este señor viejito que tenía cara de muy amable, que se llamaba José Saramago. José Saramago nació en Asinaga, en el municipio de Golega, en Portugal, en 1922. El 16 de noviembre de 1922 nació José. Él era de una familia muy pobre. Su mamá era analfabeta, el papá a duras penas podía leer, logró aprender un poco de lectura y escritura, y entonces eso le despertó como un algo a José, que andaba ahí muy al pendiente de todo. Él se describía como un niño muy inquieto, decía que era un niño que quería conocer todo lo que tuviera alrededor. Y como dato curioso, se me olvidó decirles, en realidad su apellido debió haber sido Sousa, no Saramago, pero cuando llegaron a registrarlo, el cuate que estaba en el registro civil era amigo de José, su papá, y pues a toda esa familia, la familia del papá, le decían Jaramago, que era un apodo, que es una planta allá en Portugal. La verdad no conozco mucho, pero bueno, era una planta. Pero el cuate se equivocó creyendo que eran Saramago y le puso el Saramago, le puso José Saramago, aunque pues bueno, también está la versión de que era una broma del funcionario hacia el papá, pero pues sin querer ese apellido lo marcó de por vida, dejó de ser Sousa para ser Saramago. Cuando José era muy pequeño, como unos 2-3 años, su familia se muda a Lisboa porque el papá encontró trabajo de policía. Cosa curiosa porque él estaba pues un poco en contra de toda esta autoridad, él era muy de izquierda, pero bueno, su papá se volvió policía, era la manera en la que podían sobrevivir. Se van a Lisboa y entonces él deja el campo y se va a la ciudad. Eso también le generó muchas cosas. Si lo leen, encontrarán que hay muchos pasajes en donde habla de esto, ¿no? Del impacto que tuvo como niño al llegar a la ciudad. Y ahí pues empieza a estudiar. A los pocos meses de que llegan allá, se muere su hermano Francisco, que era 2 años mayor que él. Pues él no recordaba bien por qué había muerto, pero bueno, murió su hermanito. Y la familia entonces se vuelca sobre él, sobre José. La mamá, a pesar de ser analfabeta, pues se da cuenta que José tenía mucha hambre por el mundo, que quería comerse al mundo, y decide regalarle un libro, su primer libro. Y entonces a partir de ahí José empieza a descubrir la lectura, se empieza a fascinar por la lectura, cumple 12 años, entra a estudiar en una escuela que era una escuela industrial, así se le llama, que era una escuela como las de acá, las técnicas, que les dan una carrera técnica para que acabando la escuela ya puedan meterse a trabajar sin
sin buscar otra cosa más que ser obreros y listo. Entonces José entra ahí, pero tiene la fortuna de que los estudios industriales tenían en ese tiempo humanidades. Para que vean de lo que se quejan, que meten humanidades y no sé qué, que quitan matemáticas, pues no, las humanidades son importantísimas porque ayudan mucho al pensamiento. Para él le sirvió justo para encontrar pues la lectura y la escritura. Entonces él pues se mete de lleno, y los libros de texto en ese tiempo traían toda la literatura clásica. José la devora, se la avienta de volada, así pum 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 pum, la lee rapidísimo y queda fascinado con la lectura. Aunque José resultó muy bueno para los estudios, muy bueno para la escuela, no pudo terminar la escuela porque a los papás ya no les daba el dinero, y entonces se tuvo que meter a trabajar en una herrería. Trabajó durante 2 años en un taller de herrería mecánica, allá con máquinas grandototas y todo esto, no herrero de estos que pegan, sino con máquina. Y a los 2 años de trabajar ahí, encontró un trabajo como administrativo en las oficinas de seguridad social, y entonces allí conoció a su primera esposa, que se llamaba Hilda Reis. Curioso porque hay un libro de él que se llama El año de la muerte de Ricardo Reis, quizás de ahí sacó el apellido. Se casa con ella en 1944 a los 22 años y empieza a trabajar en su primer novela, que se llamaba Tierra de Pecado, que la publicaron en el 47, pero le fue súper, hiper, mega mal. Nadie la peló. Saramago pues estaba emocionado, creía que su novela iba a pegar, entonces decide tener una hija que se llamaba Violante Saramago Matos. Fue su única hija, no tuvo más. Pero pues el destino le dijo, ¿sabes qué? Pues tu primer novela nomás no pega, no le gustó a la gente, entonces síguete dedicando un poco al trabajo aquí en la seguridad social. José dice, pues no importa que no haya pegado mi primer novela, voy a escribir otra. Y entonces escribe su segunda novela, que se llama Claraboya, que no alcanzó a publicar porque pues le dijeron, no, tu primera novela no pegó, entonces no te la vamos a publicar. Y se publicó hasta el 2012. Es una novela pues póstuma, aunque no era póstuma, porque pues bueno, él la escribió antes y la terminó antes. Sí, ya me hice bolas, porque pues no se puede escribir una novela muerta, ¿verdad? Qué menso. Entonces se pueden burlar de mí. Escribe esta novela, no la publica, y durante 20 años dice, no voy a escribir nada. Dejó de escribir, no se dedicó a la literatura. Durante esos 20 años trabajó en una compañía de seguros, y aparte también trabajó en un periódico. Tiempo después dijo que le preguntaron que por qué dejó de trabajar 20 años en la literatura, y dijo, sencillamente no tenía algo que decir, y cuando no se tiene algo que decir, lo mejor es callar. Me gusta esa frase, no sé ustedes qué opinen, a mí sí me gusta. Mientras trabajaba en el periódico se llamaba Diario de Noticias, era un periódico que tenía alcance a nivel nacional, muy grande, de los más grandes allá. Pues lo corrieron porque él empezó a demostrar que era de izquierda y estaba en contra un poco de los gobiernos de derecha. Voy a mover un poco mi camarita, que estaba en contra de los gobiernos de derecha. Entonces lo corren, lo expulsan por razones políticas, y consigue otro trabajo como crítico literario en una revista, y también fue comentarista cultural. Empezó a buscar fundar cosas. Fundó la Asociación Portuguesa de Escritores, fue de los primeros directores de ahí, y pues le regresaron su trabajo en el Diario de Noticias. Le dijeron, bueno, sí te queremos, y se hizo subdirector. Después de que pasan estos 20 años que les conté, dice, bueno, ya voy a volver a escribir, ya es tiempo de escribir otra vez en serio. Y entonces empieza a trabajar en su nuevo escrito, que fueron unos poemas, y se afilia en el Partido Comunista Portugués y se vuelve opositor al régimen de Salazar. Salazar era un cuate pues bastante canijillo, fue un dictador en Portugal, si lo investigan van a encontrar, que estuvo durante más de 30 años creo en el poder. En fin, Saramago fue de las voces críticas contra él, de los opositores,
y entonces empezó a sufrir mucha persecución en ese tiempo. Y sin embargo él logra publicar sus poemas que se llamaban, en un segundito, ¿cómo se llamaban sus poemas? Los poemas posibles se llaman sus poemas, y a partir de ahí empezó ya a trabajar en la literatura de manera pues diversificada, no solo novelas, sino también poemas, cuentos cortos, en fin, todo lo que se le ocurría lo iba escribiendo. En el 74 hay un movimiento para derrocar a Salazar que se llamó la Revolución de los Claveles, y él se unió de lleno en esta revolución, luchó para traer la democracia a Portugal y lograron derrocar a Salazar, en gran parte pues por él junto con el pueblo portugués. Pero él fue una voz crítica que siempre estuvo en contra de esto y logró alzarse, dijo vámonos, la cultura tiene que estar acá. Mientras estaba ahí en la revolución, comenzó a escribir Alzado del Suelo o Levantado del Suelo, lo pueden encontrar con los dos nombres, que es una novela bien padre en la que habla de unos campesinos que vivían en Alentejo, así se llamaba el lugar, y pues habla de toda su historia desde 1910 hasta 1979, cuenta cómo vivieron la revolución de los claveles, la opresión, todo. Es una novela muy bonita, y ahí empieza Saramago ya a desarrollar su estilo, se me olvidaba. Empieza ya a ver que pues, los signos de puntuación y esto no le encantan, y empieza a jugar con ellos, empieza ya a encontrar su manera de escribir. La manera por la que lo conocemos hoy en día fue a partir de esta novela que escribió en el 80, que era Alzado del Suelo. Después de esta novela que ya le pegó muy cañón, empezó a escribir ya sin parar. Escribía todos los años, tenía muchísimas escrituras. Y pues bueno, ahí tiene muchos libros, pueden buscarlo. Ahí está el que les contaba hace rato, El año de la muerte de Ricardo Reis, La balsa de piedra, Memorial del convento, en fin, muchísimos. Pero de repente pasa algo, pasa toda esta década de mucho éxito, se divorcia de su esposa, se casa con su nueva esposa, la única que tuvo ya después, que se llamaba Pilar del Río, que era una periodista, se casa con ella. A partir de ahí ya no se divorcia, les digo, y en el 91 escribe una cosa que hoy en día sigue siendo de mucho escándalo. Mucha gente dice, uy, ¿cómo es posible? Escribe una novela que es bellísima, que se llama El Evangelio según Jesucristo, que la novela va de que Jesucristo está allá en la cruz, ahí crucificado, en sus últimos días, y de repente él se pregunta, pues van a escribir sobre mí, seguramente, muchas cosas, pero ¿quién me ha preguntado a mí sobre mi vida? Entonces habla sobre la infancia y la juventud de Jesucristo. Pues lo pone como lo que era, un ser humano que buscaba pues la libertad y que buscaba pues sí, justo eso, como la igualdad, y que su pueblo no fuera oprimido por unas personas que pues pensaban distinto. Entonces eso hizo que los católicos se volvieran locos, dijeran esto está súper mal, levantaron la voz. Portugal es muy católica. Él se decía que era católico, pero pues con reservas, decía que era laico católico. Y pues el gobierno le dice, ¿sabes qué? Pues estás mal, chavo. Le iban a dar un premio, que era el premio literario europeo de ese año, y el gobierno vetó su presentación. Entonces Saramago dijo, ok, vale, no hay problema. Se va junto con Irene, les dije, siempre se me olvida su nombre, Pilar. Se va con Pilar a Lanzarote, la isla de Lanzarote, y que era una isla en España, y ahí pues se autoexilió. Ahí empezó a escribir mucho más, escribió el ensayo sobre la ceguera, todos los nombres, que también es bellísima, sí, es muy entretenida. Un cuate que se mete al registro civil a buscar todos los nombres, a buscar muchos nombres e investigar sus vidas. Es muy muy divertida esa novela. Y en el 98 pues le dan el premio Nobel de Literatura. Entonces es el primer escritor de lengua portuguesa que obtiene este premio. Nadie le ha dado ese premio, solo a
José Saramago. Empieza él a decir desde Lanzarote que pues debería haber un país unido, una Iberia unida. Portugal y España deberían de ser un mismo país porque se parecen mucho sus tradiciones. Y pues empieza a decir él que es ateo. Por lo que les digo, era ateo pero creía en Jesús, ¿no? Es muy padre su pensamiento. Y pues él decía que Dios es el silencio del universo y el ser humano el grito que da sentido a ese silencio. Sigue publicando muchas cosas, publica esto que es el cuaderno, empieza a hacer un blog y en el blog vierte muchas cosas que ahorita les voy a leer. Les voy a leer 2 cosas de él para ver si dicen me gusta. Publica Las intermitencias de la muerte, que es una novela en la que habla de un país en el que de repente la gente deja de morir y entonces la economía de ese país se va al traste porque pues ya no hay economía, todo se centra en la muerte. Es muy interesante también, muy bueno. Y en el 2007 hace una fundación que es la Fundación José Saramago, que es para la defensa y difusión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los problemas del medio ambiente. Se inauguró en 2012, ya no le tocó estar ahí porque José Saramago murió en 2010, el 18 de junio de 2010. Sin embargo, pues hasta su muerte siguió siendo un cuate de izquierda, muy coherente, luchando por lo que él creía, por un mundo mejor. Y pues bueno, se nos muere el 18 de junio de 2010 a causa de leucemia. Tenía una leucemia que ya lo estaba acechando de hacía tiempo, pues su cuerpo ya no aguantó y murió. Pero pasó algo muy curioso, él siempre quiso dormir la vida eterna debajo de un árbol de su pueblo y entonces le pusieron sus cenizas en un olivo que fue traído desde su pueblito natal y lo plantaron frente a la Fundación José Saramago en Lisboa. Entonces pues ahí, si quieren irlo a ver, está en su fundación, ahí está un árbol muy grandote y ahí está él descansando. Y así un poco de la vida de José Saramago. Hay muchísimo más sobre su vida, yo se los quise resumir lo más breve posible y les voy a leer nada más un cuento, porque el otro pues lo pueden buscar muy fácil en internet. Este también hay hasta un video en YouTube, lo pueden buscar, está muy bonito el video, animado muy bonito. Es un cuento que hizo para niños, a mí me encanta, se llama La flor más grande del mundo. Las historias para niños deben escribirse con palabras muy sencillas, porque los niños al ser pequeños saben pocas palabras y no las quieren muy complicadas. Me gustaría saber escribir esas historias, pero nunca he sido capaz de aprender y eso me da mucha pena, porque además de saber elegir las palabras, es necesario tener habilidad para contar de una manera muy clara y muy explicada y una paciencia muy grande. A mí me falta por lo menos la paciencia, por lo que pido perdón. Si yo tuviera esas cualidades, podría contar con todo detalle una historia preciosa que hundía mi mente y que así como vais a leerla no es más que un resumen que se dice en 2 palabras. Se me tendrá que perdonar la vanidad de haber pensado que mi historia era la más bonita de todas las que se han escrito desde los tiempos de los cuentos de hadas y princesas encantadas. Hace ya tanto tiempo de eso. En el cuento que quise escribir pero que no escribí hay una aldea. Ahora comienzan a aparecer algunas palabras difíciles, pero quien no las sepa que consulte en un diccionario o que le pregunte al profesor. Que no se preocupen los que no conciben historias fuera de las ciudades, ni siquiera las infantiles. A mi niño héroe, sus aventuras le esperan fuera del tranquilo lugar donde viven los padres. Supongo que también una hermana, tal vez algún abuelo y una parentela confusa de la que no hay noticia. Nada más empezar la primera página, sale el niño por el fondo del huerto y de árbol en árbol como un jilguero baja hasta el río y luego sigue su curso, entretenido en aquel perezoso juego que el tiempo alto, ancho y profundo de la infancia a todos nos ha permitido. Hasta que de pronto llegó al límite del campo que se atrevía a recorrer solo. Desde allí en adelante comenzaba el planeta Marte, efecto literario del que el niño no tiene responsabilidad, pero que la libertad del autor considera conveniente para redondear la frase. Desde allí en adelante, para nuestro niño hay solo una pregunta sin literatura: ¿voy o no voy? Y fue. El río se desviaba mucho, se apartaba y del río ya estaba un poco harto, porque desde que nació siempre lo estaba viendo. Decidió entonces cortar campo a través entre extensos olivares, unas veces caminando junto a misteriosos setos
vivos cubiertos de campanillas blancas y otras adentrándose en bosques de altos fresnos donde había claros tranquilos sin rastros de persona o animales. Y alrededor un silencio que zumbaba y también un calor vegetal, un olor de tallo fresco sangrado como una avena blanca y verde. Oh, qué feliz iba el niño. Anduvo, hasta que los árboles empezaron a escasear y era ya un erial, una tierra de rastrojos bajos y secos, y en medio de una inhóspita colina redonda como una taza boca abajo. Se tomó el niño el trabajo de subir la ladera y cuando llegó a la cima, ¿qué vio? Ni la suerte, ni la muerte, ni las tablas del destino. Era solo una flor, pero tan decaída, tan marchita, que el niño se la acercó pese al cansancio. Y como este niño es especial, como es un niño de cuento, pensó que tenía que salvar la flor. Pero, ¿qué hacemos con el agua? Allí en lo alto ni una gota, abajo solo en el río y estaba tan lejos. No importa, baja el niño a la montaña. Atraviesa el mundo, todo. Llega al gran río Nilo. En el hueco de las manos recoge cuanta agua le cabía. Vuelve a atravesar el mundo. Por la pendiente se arrastra. 3 gotas que llegaron. Se las bebió la flor sedienta. 20 veces de aquí y allí. 100.000 viajes a la luna. La sangre en los pies descalzos. Pero la flor erguida ya daba perfume al aire y como si fuese un roble ponía sombra en el suelo. El niño se durmió debajo de la flor. Pasaron horas y los padres, como suele suceder en nuestros casos, comenzaron a sentirse muy angustiados. Salió toda la familia y los vecinos a la búsqueda del niño perdido y no lo encontraron. Lo recorrieron todo. Desatados en lágrimas y era casi la puesta del sol cuando levantaron los ojos y vieron a lo lejos una flor enorme que nadie recordaba que estuviera allí. Fueron todos corriendo, subieron a colina y se encontraron con el niño que dormía. Sobre él, resguardándolo del fresco de la tarde, se extendía un gran pétalo perfumado con todos los colores del arco iris. A este niño lo llevaron a casa, rodeado de todo el respeto como obra de milagro. Cuando luego pasaba por las calles, las personas decían que había salido de casa para hacer una cosa que era mucho mayor que su tamaño y que todos los tamaños. Y esa es la moraleja de la historia. Este era el cuento que yo quería contar. Me da mucha pena no saber narrar historias para niños, pero por lo menos ya conocéis cómo sería la historia y podréis explicarla de otra manera, con palabras más sencillas que las mías, y tal vez más adelante acabéis sabiendo escribir historias para los niños. ¿Quién me dice que un día no leeré otra vez esta historia, escrita por ti que me lees, pero mucho más bonita? Y pues bueno, hasta acá el video de José Saramago, espero que les haya gustado. Como les dije hace rato, resumí un poco su vida, tiene muchísimas más cosas, muchísimos libros que les recomiendo. Si quieren para empezar a leer y vean cómo pensaba, pues les recomiendo este que se llama José Saramago el Cuaderno. ¿Qué es lo que les digo? Es todo lo que anotó en su blog. Si no lo pueden comprar, creo que en su blog vienen todos sus escritos en internet. La página es blog.josesaramago.org y ahí pueden ver pues mucho sobre su pensar. Ya eran temas aleatorios y pues a mí me gusta mucho. Espero que a ustedes también les guste. Espero que les guste lo del círculo de lectura, que les gusten estos videos. De nuevo, muchas gracias por haberse suscrito acá. Me da mucha emoción saber que somos 105 personas que de alguna manera nos interesa el arte. Queremos que el arte llegue a todos lados, que no solo esté acaparado, sino que esté en todos lados, todos los lugares. Muchísimas gracias. Entonces los espero en Instagram, en TikTok. También me estoy dando clases de dibujo y un poco de apreciación artística dentro de las clases de dibujo. Entonces me pueden mandar mensaje en Instagram para platicarles cómo son las clases. Son en línea, son 8 horas al mes. Y pues ya nada, muchísimas gracias por verme. Yo fui Hernán, yo soy Hernán. Esto fue Desde el Caballete y nos vemos este miércoles para platicar un poco más. Adiós.